El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Clases Privadas TISU presentan la serie Feliz para siempre en el segmento La Biblia al Día. Tema 11: Introducción al libro de Habacuc 1 al 3 y análisis de los mismos, cortesía del grupo TISU. Confiar en la bondad de Dios, libro de Habacuc. Escuchemos. Adelante, profe. Dios bendiga su palabra. Introducción al libro de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los 12 libros proféticos menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque es breve, compuesto por solo 3 capítulos, contiene un mensaje poderoso y profundo que aborda cuestiones de justicia, sufrimiento y la soberanía de Dios. Contexto histórico. Habacuc fue un profeta que vivió en Judá, probablemente durante el final del siglo VII a.C., antes de la invasión babilónica que culminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Este periodo estuvo marcado por la corrupción, la injusticia y la idolatría en la nación de Judá. El imperio asirio estaba en declive, y Babilonia emergía como la nueva potencia mundial dominante. En resumen, el libro de Habacuc no es el registro de una profecía que Dios le diera a Habacuc. En realidad, es el registro de las quejas del profeta y de la respuesta que Dios da a esas quejas. Habacuc es singular entre los profetas porque no habló por Dios a la gente, sino más bien habló a Dios acerca de la gente. Queja de Habacuc por la pasividad de Dios ante el pecado de Judá, 1:4. Respuesta divina: Babilonia castigará a Judá, 5-11. Nueva queja de Habacuc: castigados por alguien peor que nosotros, 12-2:1. Respuesta divina: paciencia ante la espera, 2:3. Vivir por fe, 2:4. Castigo final de Babilonia, 5-20. El Salmo de Habacuc. Dios, el Salvador de su pueblo, 3:1-16. Confiar plenamente en Dios, 3:17-19. La pasividad de Dios ante el pecado de Judá, capítulo 1, versículos 1 al 4. Históricamente, el ministerio profético de Habacuc se puede situar a finales del reinado de Manasés y durante el reinado de Amón, antes de la reforma religiosa de Josías. La depravación moral de Manasés y Amón se dejaron sentir entre el pueblo. Habacuc estaba indignado por la situación moral de Judá y se asombra de que Dios permanezca en silencio ante esta situación. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Habacuc 1:3. Babilonia castigará a Judá, 1:5-11. Dios no es impasible ante el pecado de su pueblo. Ha determinado castigarle usando a Babilonia, un pueblo cruel. Porque aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc 1:6. Babilonia es comparada con 3 veloces depredadores, el leopardo, el lobo y el águila. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Habacuc 1:8. Castigados por alguien peor que nosotros, capítulo 1 versículos 12 al capítulo 2 versículo 1. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc 1:13. La solución divina para Judá deja al profeta más perplejo que antes. Dios usa al impío para castigar al que es más justo que él. ¿Dará Babilonia la gloria a Dios por sus victorias? ¿Reconocerá que es la mano de Dios para castigar a Judá? Muy al contrario, los caldeos son orgullosos y alabarán solamente su propia fuerza y adorarán a sus propios dioses. ¿Cómo puede ser Dios o su pueblo beneficiado con esta solución? Paciencia ante la espera, capítulo 2 versículos 2 y 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Antes de darle una respuesta a su segunda queja, Dios le pide paciencia al profeta. Debe esperar al cumplimiento de las profecías porque sin duda se cumplirán.
Esto es igualmente aplicable a las profecías del tiempo final, Hebreos 10:35 al 37, especialmente a la promesa segura de la segunda venida, sin duda vendrá, no tardará. Vivir por fe, capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. Esta frase, repetida y clarificada por Pablo, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, fue la base de la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero: el justo por su fe vivirá. Por medio de la fe en Jesucristo, recibimos la justicia de Dios, se nos acredita con la justicia de Dios mismo. Su justicia llega a ser la nuestra. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Elena G. de White. Texto: La maravillosa gracia de Dios, 18 de julio. Castigo final de Babilonia, capítulo 2 versículos 5 al 20. A través de 5 ayes sobre Babilonia, Dios le muestra a Habacuc que el pueblo caldeo será justamente castigado por sus actos. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Habacuc 2:6. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2:9. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Habacuc 2:12. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Habacuc 2:15. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Habacuc 2:19. La respuesta última de Dios a las preguntas de Habacuc fue la afirmación de su presencia permanente. Confianza en la presencia de Dios y confianza en su juicio a pesar de la apariencia en sentido contrario, ese es el mensaje del libro de Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, Habacuc 2:20. Dios, el Salvador de su pueblo, capítulo 3 versículos 1 al 16. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Este himno nos recuerda la forma en que Dios actuó en el pasado. Así como Dios salvó a su pueblo en la antigüedad, Él establecerá su justicia sobre la tierra y llenará el mundo con su gloria. El ejemplo de Habacuc nos invita a cobrar ánimo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, Efesios 5:19, recordando las acciones pasadas de Dios y su salvación futura. Confiar plenamente en Dios, capítulo 3 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3 17 al 18. Aunque me quede sin trabajo, sin comida y sin casa, y no vea solución a mis graves problemas, me gozaré en el Dios de mi salvación. Análisis por el grupo Tizú. Introducción al libro de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los 12 libros proféticos menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque es breve, compuesto por solo 3 capítulos, contiene un mensaje poderoso y profundo que aborda cuestiones de justicia, sufrimiento y la soberanía de Dios. Contexto histórico. Habacuc fue un profeta que vivió en Judá, probablemente durante el final del siglo VII a.C., antes de la invasión babilónica que culminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Este periodo estuvo marcado por la corrupción, la injusticia y la idolatría en la nación de Judá.
El imperio asirio estaba en declive, y Babilonia emergía como la nueva potencia mundial dominante. Estructura del libro. El libro de Habacuc se divide en 3 capítulos que siguen un formato dialogado entre el profeta y Dios. Capítulo 1. Habacuc plantea una queja inicial sobre la violencia y la injusticia que ve en Judá. Dios responde diciendo que levantará a los babilonios para castigar a Judá. Esto lleva a una segunda queja de Habacuc, que no puede entender por qué Dios usaría una nación aún más malvada para castigar a su pueblo. Capítulo 2. Dios responde a esta segunda queja revelando que los babilonios también serán juzgados por su orgullo y crueldad. Se presenta una visión que Habacuc debe escribir y compartir, afirmando que aunque la justicia divina pueda parecer tardía, ciertamente llegará. Capítulo 3. Este capítulo es una oración poética que refleja la fe renovada de Habacuc. Es un canto de alabanza y confianza en Dios, recordando sus actos poderosos en la historia y expresando una firme esperanza en su salvación futura. Temas principales. La justicia de Dios. El libro de Habacuc explora la dificultad de entender la justicia divina en medio de la maldad y el sufrimiento. Habacuc cuestiona a Dios acerca de la presencia del mal y la aparente impunidad de los malvados. La soberanía de Dios. A lo largo del diálogo, se destaca la soberanía de Dios sobre las naciones. Dios utiliza incluso a las naciones impías para cumplir sus propósitos y traer justicia. La fe en medio de la adversidad. Habacuc muestra un viaje de fe desde la duda y la desesperación hasta la confianza plena en Dios. Su famoso versículo, "El justo por su fe vivirá", Habacuc 2:4, ha sido fundamental en la teología cristiana, destacando la importancia de la fe en la vida del creyente. La esperanza escatológica. Habacuc mira más allá de las circunstancias inmediatas hacia la intervención final de Dios en la historia. La visión de la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios, Habacuc 2:14, es una declaración de esperanza para el futuro. Importancia teológica. El libro de Habacuc ha sido influyente tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, y el autor de Hebreos también lo menciona en Hebreos 10:38, subrayando la centralidad de la fe en la justificación y la vida cristiana. Habacuc nos invita a confrontar nuestras dudas y preguntas con honestidad, a buscar respuestas en Dios y a mantener una fe firme y resiliente, incluso cuando enfrentamos la incertidumbre y el sufrimiento. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que Dios es soberano y justo, y que su justicia prevalecerá al final. Dios bendiga su palabra. Análisis del capítulo 1 de Habacuc, Reina Valera 1960. Párrafo 1, Habacuc 1:1. Texto. La profecía que vio el profeta Habacuc. Subtítulo, Introducción a la profecía. Análisis. Introducción, se presenta la visión profética de Habacuc, anunciando el contenido de lo que sigue. Párrafo 2, Habacuc 1, 2-4. Texto. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Subtítulo, La queja de Habacuc sobre la injusticia. Análisis. Clamor a Dios. Habacuc pregunta a Dios cuánto tiempo más tendrá que clamar sin respuesta. Descripción de la situación. Describe la violencia, la iniquidad, la destrucción y la contienda que observa. Problemas en la justicia. Señala que la ley es debilitada, la justicia no se aplica correctamente, y los impíos prevalecen sobre los justos. Párrafo 3, Habacuc 1, 5-6. Texto. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Subtítulo, La respuesta de Dios, el levantamiento de los caldeos. Análisis. Obra increíble, Dios anuncia que hará una obra tan sorprendente que será difícil de creer. Los caldeos, Dios está levantando a los caldeos, una nación cruel y rápida, para ejecutar su juicio. Párrafo 4, Habacuc 1, 7-11. Texto. Horrible y terrible es, de ella misma procede su justicia y su dignidad.
Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplenes y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Subtítulo: La descripción del poder de los caldeos. Análisis. Fuerza y ferocidad. Se describe a los caldeos como una nación poderosa y temible, con caballos rápidos y jinetes feroces. Conquistas y burla. Los caldeos conquistan a otros pueblos, se burlan de los reyes y príncipes, y derriban fortalezas. Arrogancia. Atribuyen su fuerza a sus propios dioses, mostrando su arrogancia. Párrafo 5, Habacuc 1, 12-13. Texto. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Subtítulo: Segunda queja de Habacuc, la pureza de Dios y el castigo. Análisis. Reconocimiento de Dios. Habacuc reconoce a Dios como eterno, santo y justo. Pregunta sobre la justicia. Pregunta por qué Dios permite que los impíos destruyan a los más justos, cuestionando la aparente pasividad divina ante el mal. Párrafo 6. Habacuc 1, 14-17. Texto. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Subtítulo: Queja sobre la pesca y la destrucción de naciones. Análisis. Imagen de la pesca. Habacuc compara a los hombres con peces capturados por un pescador, representando la conquista y explotación. Idolatría del poder. Los conquistadores adoran sus herramientas de conquista, idolatrando su propia fuerza. Pregunta sobre la justicia. Habacuc pregunta si continuarán vaciando sus redes y destruyendo naciones sin fin. Resumen y reflexión. El capítulo 1 de Habacuc muestra el profundo clamor del profeta ante la injusticia y la violencia que observa. Habacuc cuestiona a Dios sobre la aparente inacción frente a la maldad y recibe una respuesta sorprendente: Dios levantará a los caldeos para ejecutar su juicio. Sin embargo, esto plantea más preguntas para Habacuc, quien lucha por entender cómo un Dios puro y justo puede permitir tal destrucción. La lucha de Habacuc refleja una búsqueda profunda de entendimiento y justicia, una búsqueda que resuena en la experiencia humana ante el sufrimiento y la maldad en el mundo. Dios bendiga su palabra. Habacuc 2, Reina Valera 1960. Jehová responde a Habacuc. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que moran en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad.
¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, y le acerca tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas moraban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición, que enseña mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra, fabricando ídolos mudos. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2, Reina Valera 1960. Jehová responde a Habacuc. Versículo 1. Texto. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Subtítulo, La espera atenta de Habacuc. Análisis. Posición de vigilancia, Habacuc decide esperar y vigilar para recibir la respuesta de Dios. Preparación para la respuesta, está atento para escuchar y responder a lo que Dios le dirá sobre su queja. Versículo 2. Texto. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Subtítulo, la instrucción divina de escribir la visión. Análisis. Respuesta de Jehová, Dios responde a Habacuc. Escribir la visión, instrucción para escribir la visión claramente. Difusión del mensaje, la visión debe ser declarada en tablas para que quienes la lean puedan comprenderla y difundirla. Versículo 3. Texto. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Subtítulo, la certeza del cumplimiento de la visión. Análisis. Visión a futuro, la visión tiene un tiempo de cumplimiento. Seguridad en el cumplimiento, aunque tarde, la visión se cumplirá con certeza. Esperanza y paciencia, Habacuc debe esperar con paciencia la realización de la visión. Versículo 4. Texto. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Subtítulo, contraste entre el orgulloso y el justo. Análisis. El orgulloso, aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo. El justo, vive por su fe. Llamado a la fe como base de la vida justa. Versículos 5 a 6. Texto. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Subtítulo, la insaciabilidad del hombre soberbio. Análisis. Hombre traicionero y soberbio, características del hombre dado al vino. Insaciabilidad, su alma se ensancha como el Seol y la muerte. Avaricia y ambición, reúne y junta pueblos para sí. Versículos 7 a 8. Texto. No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que moran en ellas. Subtítulo, retribución a los opresores. Análisis. Levantamiento de deudores, los deudores se levantarán y harán temblar al opresor. Despojo y retribución, el opresor será despojado por otros pueblos. Justicia divina, retribución por la violencia y despojo de naciones. Versículo 9. Texto. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Subtítulo, condena de la codicia injusta. Análisis. Codicia injusta, buscar ganancia injusta para la seguridad propia. Ilusión de seguridad, creer que la ganancia injusta proporciona refugio del mal. Advertencia divina, condena de tales acciones. Versículo 10. Texto. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida.
Subtítulo: Consejo vergonzoso y sus consecuencias. Análisis. Consejo vergonzoso: actos deshonrosos para beneficio propio. Asolamiento de pueblos, destrucción de muchas naciones. Pecado contra uno mismo, actos que resultan en la propia condenación. Versículo 11. Texto. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Subtítulo: El clamor de la injusticia. Análisis. Clamor de las piedras: la injusticia no puede ser ocultada. Testimonio silencioso: las piedras y maderas dan testimonio de las acciones injustas. Versículos 12 a 14. Texto. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Subtítulo: Condena de la construcción injusta y la promesa de la gloria de Jehová. Análisis. Construcción con sangre e iniquidad, condena de edificar ciudades con violencia e injusticia. Futilidad del trabajo injusto, los pueblos trabajan en vano para el fuego. Gloria de Jehová, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Versículos 15 a 16. Texto. Ay del que da de beber a su prójimo, y le acerca tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Subtítulo: Condena de la embriaguez y la deshonra. Análisis. Embriaguez y deshonra, condena del que embriaga a su prójimo para deshonrarlo. Retribución divina: el opresor beberá de su propia deshonra. Justicia de Jehová: la vergüenza reemplazará la falsa gloria. Versículos 17 a 19. Texto. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas moraban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición, que enseña mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra, fabricando ídolos mudos. Subtítulo: Condena de la idolatría y el robo. Análisis. Destrucción por rapiña: la destrucción vendrá por la rapiña y violencia cometida. Futilidad de la idolatría: condena de confiar en ídolos mudos y esculturas hechas por manos humanas. Versículo 20. Texto. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Subtítulo: La soberanía de Jehová. Análisis. Presencia divina: Jehová está en su santo templo. Reverencia mundial: toda la tierra debe callar en reverencia ante Dios. Conclusión. Habacuc 2 presenta una respuesta de Jehová a las quejas del profeta, delineando una serie de advertencias y condenas hacia la injusticia, el orgullo, la codicia, la violencia y la idolatría. A lo largo del capítulo, se enfatiza la certeza de la justicia divina, la necesidad de fe y paciencia, y la soberanía de Jehová. Cada sección destaca la inevitabilidad de la retribución y la gloria futura de Dios, llamando a todos a vivir con integridad y reverencia. Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, y midió la tierra, miró, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura.
Selah, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Análisis de Habacuc 3, oración de Habacuc, Reina Valera 1960. El capítulo 3 del libro de Habacuc es una oración poética del profeta, que expresa una mezcla de temor, asombro y esperanza en Dios. Este capítulo es diferente en estilo y tono de los dos primeros capítulos, siendo un salmo o himno de confianza y alabanza a Dios. Versículo 1, Introducción a la oración. Una oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot. Comentario. Este versículo introduce la oración como una sigionot, una palabra que se cree que denota una forma poética o musical, posiblemente con un ritmo apasionado o emocional. Versículos 2 a 4, la gloria de Dios. 2 Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Comentario. Habacuc comienza su oración reconociendo el poder de Dios y pidiendo que su obra sea revivida. Aunque reconoce la ira de Dios, también suplica por misericordia. 3 Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Sila, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Comentario. Este versículo describe la majestuosa aparición de Dios, utilizando imágenes de lugares históricos, Temán y Parán, asociados con la manifestación divina en el desierto durante el Éxodo. 4 Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Comentario. Habacuc continúa describiendo la gloria y el poder de Dios en términos visuales impactantes, como la luz y los rayos que emanan de sus manos. Versículos 5 a 7, las obras de Dios en la naturaleza. 5 Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Comentario. Aquí se describe la capacidad de Dios para causar destrucción, simbolizando su poder sobre la vida y la muerte. 6 Se levantó, y midió la tierra, miró, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Comentario. Este versículo muestra el poder de Dios sobre la tierra y las naciones, así como su eternidad en contraste con la temporalidad de la creación. 7 He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Comentario. Habacuc recuerda cómo las naciones paganas temblaron ante la manifestación del poder de Dios, lo que refleja su temor y respeto. Versículos 8 a 15, la majestad de Dios en la historia. 8 Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Comentario. Habacuc pregunta retóricamente si Dios estaba enojado con los ríos y el mar, utilizando imágenes de batalla para describir la intervención divina en la naturaleza. 9 Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Sila, hendiste la tierra con ríos. Comentario. Se hace referencia al arco de Dios, símbolo de su poder guerrero y su compromiso con las tribus de Israel. La mención de los ríos hendidos recuerda las plagas y los milagros durante el Éxodo. 10 Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos.
Comentario: Habacuc describe la reacción de la naturaleza ante la presencia de Dios, con montañas temblando y aguas tumultuosas, destacando la majestad y el poder divino. 11 El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Comentario: este versículo hace referencia al milagro de Josué 10, 12-13, cuando el sol y la luna se detuvieron, mostrando el control absoluto de Dios sobre el cosmos. 12 Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Comentario: Habacuc describe la acción de Dios como un guerrero que pisa la tierra con ira y trilla a las naciones, simbolizando juicio y victoria. 13 Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sila. Comentario: Dios interviene para salvar a su pueblo y a su ungido, probablemente una referencia a un líder o rey. El versículo destaca la destrucción de los impíos hasta sus cimientos. 14 Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Comentario: Dios usa los propios métodos de los enemigos para derrotarlos, mostrando su justicia y poder en la protección de los justos. 15 Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Comentario: una imagen poderosa de Dios controlando las aguas del mar, recordando la separación del Mar Rojo durante el Éxodo. Versículos 16-19, confianza y alabanza en medio de la adversidad. 16 Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Comentario: Habacuc describe su reacción física y emocional ante la visión del juicio de Dios, pero también expresa una disposición a esperar en silencio el día de la angustia. 17 Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Comentario: Habacuc enumera una serie de calamidades que podrían ocurrir, simbolizando la pérdida total de las bendiciones materiales. 18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Comentario: a pesar de las posibles adversidades, Habacuc afirma su alegría y gozo en Dios, demostrando una fe inquebrantable. 19 Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Comentario: el capítulo concluye con Habacuc declarando que Dios es su fuerza, dándole la capacidad de superar obstáculos y elevarse a nuevas alturas. La mención al jefe de los cantores sugiere que esta oración estaba destinada a ser cantada con acompañamiento musical. Conclusión. El capítulo 3 de Habacuc es una poderosa expresión de confianza en Dios en medio de la adversidad. A través de su oración, Habacuc muestra una profunda reverencia por el poder y la justicia de Dios, mientras reafirma su fe inquebrantable y su esperanza en la salvación divina. Esta oración no solo sirve como un testimonio de la fe del profeta, sino también como un ejemplo inspirador para los creyentes en todas las épocas. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars. Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook /Josep Picture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones u eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.